Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 11:03 de la mañana Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy en Esto es lo Último vamos a dar precisamente las últimas coordenadas del conflicto, de lo que el periodismo de investigación ha descubierto en el fondo del caño, en el fondo de la bahía estuarina de Jobos en Salinas. No encuentran a quién más culpar. Departamento de Justicia, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Nadie sabe nada. Dice Justicia que está investigando. Departamento de Recursos Naturales tiene hasta hoy para entregarle el expediente completo del caso de Salinas. Las mareas, camino Los Indios, en esa bahía estuarina, propiedad en parte del gobierno de Puerto Rico con jurisdicción exclusiva, supremacía, dice la Constitución de Estados Unidos, en el caso del gobierno de Estados Unidos y sus agencias de el área ambiental. Vamos a hablar de lo último en términos de los movimientos de los camiones, de las casas remolques, lo que ocurrió ayer, y da cuenta una compañera, colega que tiene una publicación en el área sur. Importante que vayamos sobre ese extremo porque me parece bien interesante lo que van a encontrar las autoridades si tienen voluntad de investigar. Como siempre decimos acá, siempre el asunto de la corrupción llama la atención por lo que está pasando, no solamente en el área de Salinas, que coloca a las agencias públicas en una posible admisión de que tienen corrupción a la hora de emitir los permisos de uso, energía eléctrica y autoridad de acueducto. Pero el alcalde de Mayagüez también es parte de ese elemento de la corrupción, y como la oficina del fiscal especial independiente, panel del FEI, Nidia Coto Vives, está dirigiendo los esfuerzos para decidir hoy, en medio de todo lo que toca al gobierno del 32%, lo que está pasando a través de todos los fogones prendidos en el área ambiental, decide que lo va a suspender sumariamente por el caso que está pendiente ante el FEI. Importante que vayamos a la historicidad. ¿Qué ha pasado antes? ¿Cuál es lo usual en los casos del FEI que son referidos del Departamento de Justicia, sobre todo alcaldes? Vamos también a hablar sobre eso. Y definitivamente tenemos que hablar de Luma en esa tangencia también con el caso de las mareas, porque Luis Raúl Torres, a quien tratamos de conseguir pero no nos contesta, para saber dónde está el alegado conflicto de interés. Y es interesante que lo que está pasando en las mareas también toca a Luma y que vuelva a sacar la investigación de la Cámara de Representantes la posibilidad del conflicto de intereses que tiene Luma cuando sus directivos están igualmente
en las compañías que son subcontratadas y, como diría doña María en country, que son holding companies del propio Luma. Como siempre, gracias por estar, por ahí está todo el mundo. Iris Alicea, yo espero que estés bien, que estabas en el hospital. Carlos Alberto García Chandler dice, estos son unos corruptos. Buenos días desde Mayagüez, Damaso Pérez, saludos. Ivonne Padua, ¿hay documentación de los bunkers criminales ambientales y pillos? Vamos a ver. En el fondo no hay un negrito. Lo que hay allá son ricos blindados. Qué bueno es saber la historia de la literatura puertorriqueña. En el fondo del caño hay un negrito, como diría José Luis González. Miguel Medina también está por ahí. Palabras y frases del año. Que tumbe, acostúmbrense. Nadie te mandó a escoger esa profesión. Gracias, Miguel Medina, por eso. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Robert Baldwin, se le quemó el cloche al Falcón tratando de sacar el trailer al Falcon. ¡Wow! Bonito día, dice Carmen López, Adalberto Centeno. Capimor Morales, tú eres nuevo. Saludos desde Naranjito. Qué bueno que estás por ahí. Adolfo Rodríguez, Ramón Moncho Saldaña, Luquillo, Punta Bandera, parte de los fogones prendidos. Miren, ayer le decía yo a Verónica, no damos abasto. Son demasiadas informaciones las que nos están llegando. Estamos teniendo por lo menos 3 extremos diferentes con relación al caso de las mareas, al que hemos sido súper rápidos en investigar por lo menos los primeros extremos, que eran los más evidentes y los que nos llegó documentación bien rápido. Ahora, todo lo que está ocurriendo en el país alrededor del problema ambiental y de lo que se conoce como el redesarrollo de la costa es bien grande. Salinas es la punta del iceberg. Y bien interesante además que los personajes, los protagonistas que hemos descubierto desde nuestras investigaciones, a Guillermo Godró, a todos los viejos, imagínense, hasta Eduardo Lugo Viña, un militar de la guerra hispanoamericana que era propietario de esos terrenos. Esos personajes, sobre todo los del siglo XX, en el caso de Guillermo Godró, que ya no está entre los vivos, se repiten en otras transacciones y eso va a ser importantísimo a la hora de dilucidar todo lo que estamos investigando. Pero Punta Bandera es parte de nuestras preocupaciones, por lo menos en términos periodísticos, es parte de las investigaciones que tenemos y ahí está, ya bastante adelantada, pero hasta que no terminemos no la podemos publicar. Importante, y quería decírselo a Ramón Moncho Saldaña, queda al final de mi calle, exactamente, en un incendio. Están cotejando los permisos fatulos, llevan 100 permisos de esos, dice Bárbara González, que cotejen las parcelas 3 y 4 de Playa Ballena en el bosque seco de Guánica. Importante, ese es otro fogón prendido, que supimos ayer que Playa Ballena, a través de la publicación de la colega Nidia Bauzán, también tiene 2 parcelas que se vendieron a un puertorriqueño que vive en la Florida y a un socio indio. Ajá. No para desarrollar, no, perdónenme, para vivir entre el bosque no es. Importante también. Evelyn Vargas está diciendo, desde el hospital está Iris. Aidita, que te mejores pronto. Juan R. Rodríguez dice, saludos, a rayo. Saludos desde Santurce, gracias por traer a la luz pública información fidedigna. Gracias a ti por seguirnos. Aquí siempre van a haber documentos, porque si no los encontramos, créanme que no vamos a sacar rumores. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Mabel también está por ahí. Saludos, Iona Muñiz, también hace rato que no te veía. Evelyn Vargas. Golpe sobre golpe, ya estamos como el bistec machacado. ¿Qué va a hacer? Vamos para arriba, vamos para adelante. Los camiones eran de Luma y no estaban rotulados como de Autoridad de Energía. Los primeros que realizaron una excelente investigación de la invasión de terrenos en el Paso del Indio. Gracias, Zoraida Morales. ¿Dónde está Domingo Emanueli? Bueno, vamos a empezar por las agencias. Y como tenemos que empezar definitivamente por el caso de las mareas, yo quiero que vayamos a lo que ayer por la tarde iniciamos, porque fue inmediatamente que empezamos nuestro programa, Qué Palo es Noticia, a las 5, que nos enviaron el comunicado de prensa
en el que Domingo Emanueli, secretario del departamento, dice que va a investigar. A eso hay otras informaciones que se unen, sobre todo la que ayer también descubriéramos, que es el movimiento de esas casas rodantes, mejor conocidas como campers o trailers. Porque allí en el Camino Los Indios, sector Las Mareas, que realmente es Camino Los Indios, barrio Las Mareas, hay, además de edificaciones en concreto, por lo menos 4 parques de acomodo de esas casas rodantes. Y una de las áreas más interesantes que nosotros pudimos advertir desde el inicio de esta investigación es que hay una segregación a la trágala en estas invasiones que suponen diferentes propietarios. Porque todo lo que está inscrito y registrado en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales precisamente supone un catastro y una persona. Un catastro y una persona. Eso quiere decir que aquí hay, en el desarrollo de estos terrenos, que recordemos es una finca única en el caso de la que está a nombre de Guillermo Godró Marrero, que es la finca 3752, que a su vez tiene enclavadas 2 fincas, la cuarta y la quinta. En este caso, lo que a todas luces ha ocurrido desde que en el 1976 Guillermo Godró comprara esta finca, es que empezó a vender las famosas participaciones de común pro indiviso, y cada una de ellas se adjudicó a un dueño, un propietario. Recordemos, la finca en su totalidad es de Guillermo Godró o su heredero. Que sepamos, Josefa Veguilla, que era su esposa al momento de su muerte, de su asesinato, no ha muerto. Así es que por lo propio no encontramos ninguna sucesión de Josefa Veguilla. ¿Quién está administrando esto? Será el Departamento de Justicia quien lo establezca. Por eso es que hoy, cuando Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, dice que encontraron 47 cuentas, 47 contadores registrados en el Camino Los Indios, tenemos que decir que para cada contador hay una persona. Para cada contador está inscrito a nombre de una persona. Son 47 cuentas. Fíjense que estamos hablando de una finca, y el tracto es súper importante en la historia, una finca que no se puede segregar, que se inventan una figura jurídica que existe, que te voy a vender una participación, pero no te puedo dar título, porque en efecto el único titular soy yo, porque esa finca no se podía segregar porque es una reserva protegida por las leyes ambientales. Cuando Josué Colón admite que aquí hay 47 cuentas, está admitiendo que alguien, o muchos alguien, participó del proyecto de emitir de proveer una infraestructura. Oiga, no solamente es una infraestructura del contador, hace falta el poste, hace falta tirar las líneas. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo esto con un
posible permiso de uso que él mismo reconoce que lo que ha podido investigar es que hay permisos que pueden ser fatulos. Esto supone definitivamente un contubernio entre el que entrega el permiso fatulo, sea un gestor o sea el que está dueño o que alega ser el dueño de ese predio. Esto supone un contubernio con empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cáiganse para atrás, Luma, porque hay permisos que se dieron en este pasado año, en el que Luma es el privatizador de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que dice Josué Colón que lo menos que encontraron, que ya lo había denunciado la representante Mariana Nogales Molinelli, es que uno de esos permisos, una de esas cuentas están ahí bonito cuando estamos hablando de Salinas. O sea, todo esto para decir que la Autoridad de Energía Eléctrica lleva desde el pasado jueves sabiendo lo que está ocurriendo porque fue denunciado por Mariana Nogales Molinelli y al día de hoy no hay una posición clara del gobernador del 32% diciendo que las agencias pertinentes tienen que establecer quién violó la ley, sobre todo el Departamento de Justicia. Que desde el jueves pasado le tomó al Departamento de Justicia ir atrás y adelante y el día 6 de que esto fuera público, el día 3 de que hayamos hecho el tracto sobre todo registral, que da cuenta de quiénes son los dueños de esa finca, el Departamento de Justicia no pueda decir que en efecto ahí hay una violación de ley. ¿Cuándo fue que se reunieron los jefes de agencia? Después de una conferencia de prensa que dieron el martes, para hacer un chijichijá de que habían arrestado gente. Cuando los confrontaron con lo que venimos sacando desde el pasado lunes, de todo lo que ha ocurrido en el sector de las mareas, con evidencia, además de lo que se ha venido dilucidando desde el pasado jueves. Vamos a las expresiones de Josué Colón. Lo menos que ha dicho Colón, de lo que se identificó, todavía le falta. De manera preliminar, es que de esos 47 casos, 7 contaban con el mismo permiso de uso. 7 de ellos tenían el mismo permiso de uso. Carmen Enita, el vecino mío Mariano, la otra vecina doña Fela, todo el mundo tenía el mismo permiso de uso. 3 de esos casos tenían el permiso de uso con un número en secuencia. 21 casos no tenían el permiso de uso y 26 no tenían la certificación eléctrica. Ustedes saben cuántas veces un ciudadano de a pie ha tenido que ir a la Autoridad de Energía Eléctrica a buscarse un perito, pagarle no solamente al perito por el trabajo, pagarle por ir a hacer la gestión porque son los únicos que pueden manejar el contador y la propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora Luma. Y esta gente tuvieron un plan clarísimo entre Autoridad de Energía Eléctrica a saber cuántos ingenieros, ojo, aquí hay edificaciones que también tienen que estar certificadas por alguien, planos que tienen que estar certificados. Todo apunta a que los clientes de esa zona no deben tener acceso a energía eléctrica. En el día 6 dice eso Josué Colón. Y yo creo que si hablamos de las agencias del Ejecutivo, el Ejecutivo que sin consecuencias, dice Edith Martínez, saludos Margie, el Ejecutivo que dice que esto es un gobierno de ley y orden, el Ejecutivo que le dice a los bomberos y a los policías que no pueden faltar al trabajo para protestar, porque esto es un país de ley y orden. Ese Ejecutivo no ha dicho
que este gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Ese ejecutivo no ha dicho que esa gente se tienen que poner a trabajar y que aquí el que manda es él. Y que debería tener un proyecto en menos de 24 horas para establecer quiénes son los responsables. Pero si el periodismo, sin salir de la casa, gobernador, sin salir de los estudios de Bonita Radio, hemos encontrado todos los documentos. Usted le ha preguntado a Rafael Machargo ese expediente por qué desde el octubre del 2021 no está en justicia. Un momentito. Machargo dice que es culpa de justicia. Justicia dice que es culpa del Departamento de Recursos Naturales. Y ahora la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco tenía un plan para bregar con las mareas. Tuvo que venir la denuncia pública de Mariana Nogales, tuvo que venir la denuncia y la fiscalización del proceso de parte del periodismo de investigación para que entonces alguien dijera algo. Ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, un comunicado. Vamos a investigar lo que antes había dicho el secretario, que no tenía evidencia de que podía investigar porque él no podía tomar conocimiento judicial como lo toman los jueces. Tomar conocimiento a base de la jurisprudencia periodística, como dirían otros jueces en el pasado, de lo que estaba pasando en las mareas. Machargo debe ser despedido por inepto, dice... ustedes van a las millas. Nidia Lebrón está por ahí. Alice Pérez, saludos Alice Pérez. Ley y orden en serio para reprimirnos a nosotros y de impunidad para el de la claque. La ley y el orden no es para todos, dice Ricardo Vargas Molina. El gobernador es responsable de todo esto, dice Madeline Molina Fanador. Hasta su descendencia. Tienen una compañía inmobiliaria entre toda su familia. Mirna Serrano, las mareas parece que no es parte del Principado de Pipo porque él vive en un lugar perfecto, según su mensaje. Por eso no dice nada. Gracias, Mirna, por estar por ahí siempre. Country en la casa. ¿Dónde está Luma? Dice Galdo García Coto. Miren, la gente de Luma no aparece. La ley y el orden es para enriquecerse ellos y los amigos del alma, dice Janet Fernández Colón. Saludos, Janet. Los colegios de profesionales como ingenieros, agrimensores, arquitectos, plomeros, electricistas, deberían decir algo. El problema es María. Y yo creo que es importante en medio de este análisis que si hacemos el análisis de dónde ha estado el gobierno, yo creo que la sociedad civil tiene una responsabilidad. Y voy a empezar por esos colegios profesionales de los que tú hablas. No olvidemos que esta administración, desde la pasada administración, sobre todo desde la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, querían eliminar la compulsividad de los colegios profesionales. Nunca nos olvidemos de eso porque eso es parte del plan. Importante y hay que contextualizarlo aquí. Todavía los colegios profesionales son ley y están ahí. Y para usted ser perito electricista tiene que tener una licencia, ingeniero, etcétera, etcétera. Si usted lo hace mal, usted está poniendo en riesgo esa licencia. Yo creo que sí, la responsabilidad es del gobierno de articular un proyecto que en efecto, no bajo discurso, no bajo retórica, sea un proyecto de ley y orden y haya disciplina en el ejercicio de la función pública. Yo creo que no hay excusa para que la sociedad civil no haga lo propio. O sea, no hay manera. Y en ese sentido, además de hacer lo propio, la sociedad civil también tiene que hacer lo propio en los colegios profesionales. Pero eso a mucha gente le supone pisarle un callo a alguien. Y ahí es donde yo creo que como país tenemos que tener una reflexión. ¿Por qué no nos atrevemos a decir y a denunciar y a fiscalizar? ¿Por qué? Porque eso es antipático. Pero ¿quién dijo que nuestra función? Y yo voy a partir exclusivamente del periodismo. Pero si es que mi función no es ser amiga de nadie. Desde el punto de vista de mi profesión y mi función, que incluso puede ser pública como gestora del periodismo en todas sus dimensiones. Es que el país tiene un problema de decir lo que tiene que decir porque sabe que eso incomoda al otro o a la otra.
Pues si esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de responsabilidad. Usted fue responsable a la hora de ir a una agencia pública o donde un gestor a decirle que le pusiera agua y luz en un terreno que ni siquiera usted tiene título. Usted fue responsable cuando fue a alquilar el parque para poner su casa rodante. Y usted paga una mensualidad y nunca cuestionó si allí se podía construir. Aquí viene el cuento de que yo no lo sabía. No creo que el desconocimiento de la ley lo proteja. No creo que en este caso podríamos estar hablando de que yo no lo sabía. Mire, desde el día 1, el tracto de este caso habla de abogados, de médicos, de profesionales, incluso del derecho, que gestaron el plan y otros que le compraron terreno. Y que nadie sabía que eso era un área protegida. Pero fíjese usted que cuando explota el desarrollo en este sector, no es en el 1980, no es en el 90, es después de los años 2000. Y que nadie lo sabía y nadie lo había visto. En ese sentido, ahora voy a lo que me parece que es súper importante. Que ayer ocurrió cuando hubo una movilidad de esas casas rodantes. Salieron corriendo a moverla. Dice Melba Serra, gracias Eliezer y el León por compartir su video de las mareas en Salinas. Gracias siempre por eso, siempre, sobre todo el León fiscalizador que tiene, ya quisiera, y cuando deje de ser bueno para el León, que nos puede donar esos inmensos drones que tiene. Ya quisiera Bonita Radio tener uno, pero pronto yo estoy segura que vamos a tener la capacidad, sobre todo los periodistas, para hacer el trabajo. ¿Y de dónde sacan el agua y la luz en esa área haciendo una reserva? Edith Martínez. Vamos primero a la movilidad y después vamos a la autoridad de acueducto y alcantarillado, que es importante. Déjenme ver si terminé con una cita que me parece importante. En cuanto a la reserva, esto es Doriel Pagán, que ahora vamos a autoridad de acueducto. Se le preguntó a Josué Colón si va a haber una investigación para determinar si empleados o supervisores de la autoridad intervinieron de alguna manera en los accesos, y dijo que está cooperando con justicia en la investigación criminal. A todo el mundo está cooperando. Mire, fondillos a la pared, como diría mi amigo Tato Rolón. Y de ahí quiero ir, antes de ir a Doriel Pagán y la autoridad de acueducto, aunque obviamente lo vamos a traer porque este análisis hoy es bien cruzado, porque todo se encuentra. Autoridad de Energía Eléctrica, autoridad de acueductos y la movilidad de los trailers. La compañera Sandra Caquillas, que tiene un proyecto periodístico en el sur que se conoce como Es Noticia, publica y habla ayer con un dueño de casa remolque, que obviamente no quiso dar su nombre porque el hombre está asustado con lo que va a pasar. Imagínense que dice que su esposa no quiere ir al área. Este joven dice que a finales del 2020, y aquí viene lo interesante, a finales del 2020, él quería tener acceso a una casa remolque para poder pasar los días de playa con su familia, e identifica esta área de las mareas como que hay un parque que acepta que se instalen allí casas remolque. Él encontró el espacio que se lo alquilan a $400 mensuales. $400 mensuales. Como les dije, aquí hay casas remolque, hay que ir por lo menos 4 parques de casas remolque.
No todos son del mismo dueño. Este de él, la persona, el dueño del terreno, se fue para Estados Unidos. Y quien recibe el dinero de las mensualidades y es la persona a contacto de los que alquilan, es un administrador cuyo nombre no quiso dar. Estamos hablando de que el dueño del terreno, el que compró la participación común indiviso, lo subarrendó, tiene un administrador que es el que atiende a todos los camperos, como le llaman ellos. ¿Dónde está el Departamento de Hacienda? Como dice Carmen Mercado, te garantizo que no pagan impuestos por esos alquileres a Hacienda. Pero claro que no. ¿Dónde está el Departamento de Hacienda? ¿Dónde está Francisco Párez, que estaba orondo en el mensaje del gobernador el martes? Orondo. Que lo felicitaron porque olvídese el trabajo que hace ese muchacho, el de las tenis caras. Hay administradores. ¿Qué dice esta persona? Que se puso en contacto, que alquiló y le paga $400 al mes. Que se fue ayer a la huida. Un hombre que es de Juana Díaz. Se fue a las millas porque la esposa está que no quiere saber del dichoso camper allí en las mareas. Y una vuelve a preguntarse. Usted sabe todo lo que hay que hacer para uno comprar un camper. Ponerlo, ir a alquilarlo. Toda la posibilidad que supone que usted vaya todos los fines de semana allí y me dicen a mí que no hay un solo empleado municipal que no supiera que esta actividad se estaba dando. Y la alcaldesa de Salinas nos dice, Carilyn Bonilla, que no, que ella se querelló donde se tenía que querellar, en el DRNA. Y lo bien puesto que están los muelles, lo bien puesto que están los parques. ¿Quién dio el permiso de construcción? Y OCPE, OCPE, el ingeniero Gabriel Hernández dice que él no tiene nada que ver con eso porque eso lo da el consorcio. Llamen a las ambulancias como van a estar los divorcios, dice Miranda Lola. Estatales y federales, totalmente de acuerdo. Todavía al día de hoy, ninguna de las agencias federales ha dicho nada. Ninguna. Y en esa actividad de la búsqueda del parque de campers o de casas remolques también, ¿cuál es la responsabilidad del que fue? ¿Qué contrato media? ¿Quiénes tienen contrato? ¿Quiénes no tienen contrato? ¿Quiénes son verbales? Volvemos. ¿Y qué dice la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado? Que es otra de las que le encanta salir orondas al lado del gobernador, diciendo todo lo bueno que están haciendo y que el aumento de la tarifa de la Autoridad de Acueductos y del Servicio de Agua no es un aumento, que es una revisión. Ave María. Estarían fascinados los investigadores de la lingüística de la Universidad de Puerto Rico tratando de establecer las diferencias entre revisión y aumento de tarifa. Dice la presidenta Doriel Pagán: estamos colaborando con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales con relación al particular. Una vez recibamos una orden de una entidad con facultad o documentación que establezca que dichos clientes no son acreedores de los servicios y luego de seguir un debido proceso se podrá proceder a desconectar el servicio. ¿Cómo fue, Doriel Pagán? O sea, que ustedes llegan a la casa de Juana Pérez a cortarle porque no pagó el servicio de energía y los que están ilegales necesitan una orden del Departamento de Justicia. Necesitan una orden del juez.
Gente, si nosotros empezamos este programa estableciendo que la discusión era ¿dónde está el proyecto del gobierno del 32%, estableciendo que esto es un país de ley y orden desde el gobierno? Porque sabemos que acusan a todos los focos y sobre todo los grupos de protesta de que no son ley y orden, de que no siguen la ley y el orden. ¿Cómo es que nosotros tenemos jefes de agencia que no hablan entre sí y que establecen que necesitan, en el caso de Doriel Pagán, una orden del organismo pertinente, me imagino que es el Tribunal Celestial, de que tiene que cortarle el agua a gente que no ha cumplido, gente que están en terrenos, por un lado, ilegalmente desarrollados, porque hay una ley que prohíbe. Doriel Pagán, desde el lunes estamos diciendo que existe una orden del Tribunal Federal del 1978. 79 realmente. Empezó el caso en el 77 y la orden permanente bajó en el 79. Y ustedes dicen que todavía necesitan más para cortar el agua y la luz. Importante. Cuando se va allí al campo, ya no existen. Están la infraestructura de hierro que tapa el contador, pero el contador no está. ¿Qué pasó? Se lo llevó la gente que los colocó indebidamente o nunca existieron. Perdónenme, que yo sepa, ese hidrante no lo puede traer Juanito Pérez y ponerlo ahí. Allá hay hidrantes, incluso hay hidrantes antes de que empezaran a desarrollar. Se le sube la presión a cualquiera escuchando tanta barbaridad, dice Ángeles Colón. Ella tiene que estar envuelta en esto, dice Nora Ilsa. Transparencia, la transparencia. Creo que la cosa está lenta para que les dé tiempo a que saquen los campers y demás cosas. Nivia, ayer lo dijimos, si llega a ser Adolfina Villanueva ya le hubieran pegado un tiro. Como en efecto pasó en el 1980. Esa dio no la cara, ay Dios mío. ¿Y la alcaldesa dio la cara? Bueno, la alcaldesa ha hablado con cierta gente. Si no le cortan a ella, hay un protocolo, pues para los ciudadanos es ilegal cortarle de inmediato. Hasta el 8 de agosto, como dicen en Bayamón. ¿Esta es la Corcoran Real Estate? No, Denise DeBoer. Sí, la nuera de Pierluisi, sí, es la de Corcoran. La casa de mami está cerrada por María con la llave de paso cerrada, pero siguen enviando la factura. Y tienes que tener cuidado porque después de cierto tiempo, Anis Román, tienes que volver a hacer una inspección. Eso es lo más increíble. Después de cierto tiempo, la autoridad de acueducto le exige que usted vuelva a hacer una inspección que le cuesta unos chavitos para poder darle el servicio. Lo ilegal lo pierdes de forma legal. Hay que, la ley y el orden, el gobierno de los títeres, dice Ángel Sobrino. No puedo leer porque ustedes van a las millas. Entonces, cuando llegamos a las agencias, esas son las agencias de los ejecutivos, pero vamos a la privatizadora Luma. Josué Colón también dice que a Luma es el que le tiene que cortar el servicio. No es la Autoridad de Energía Eléctrica, porque como Luma es la privatizadora de la transmisión y distribución, y tiene razón, es a Luma que le paga a la gente. Yo quisiera estar por un rotito de lo que hicieron las casas grandes, allí en Las Mareas. Si es que va a pasar algo. Ahora no sabemos. Vamos a ver porque no sabemos con lo que viene el Departamento de Justicia. Y a esta hora le tengo que dar un ratito, pero sobre Luma, fíjense que todo esto está pasando y Luis Raúl Torres hace una conferencia de prensa el pasado martes, el mismo día en que el gobernador dijo que Luma había sido un éxito y que el sistema estaba estabilizado. Y a mí me parece que lo más importante de esta conferencia de prensa es la posibilidad, o realmente la realidad, valga la redundancia, de que así como Luma tiene a Stensby presidiendo esa corporación, Stensby participa
participa de por lo menos 2 de las corporaciones que están inscritas en el Departamento de Estado en Puerto Rico y que son subcontratadas por Luma. ¿Cómo es posible que eso no sea un conflicto de interés? El mismo que recibe los chavos del gobierno de Puerto Rico como presidente de la privatizadora, también recibe chavitos como parte de otras 2 corporaciones. En el medio de que se pueda establecer que hay corrupción en el asunto de las mareas, yo me pregunto, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el hecho de que el gobierno de Puerto Rico no le haya descubierto al país, que haya tenido que hacer una investigación de la rama legislativa? Que puede haber una participación indebida de parte del presidente de una corporación privatizadora en suplidores, porque subcontrata a las corporaciones en las que él participa. O sea, ¿cómo se llama esto? Entonces, este es el ejemplo de la ley y el orden. Este es el ejemplo de que el gobernador haya dicho durante su posibilidad y su campaña a la gobernación que iba a cancelar el contrato de Luma y después lo defienda con uñas y dientes. Se llama banquete total, dice Mildred García. Casas de 2 pisos con piscina. Esa no la pueden mudar de allí. Exactamente. La nuera de Pedro Pierluisi tiene que estar. ¿Quién es? Honestamente no me acuerdo del apellido, pero él usa el apellido Pierluisi, Judith. Saludos. Se llama empresa criminal, dice Miguel Ángel. Cuando sales de Luma y te das cuenta, dice Luis Raúl Torres, que le envió eso incluso al Congreso de Estados Unidos. Yo no he visto movimiento ni de la oficina de la Contralora aquí, ni del Congreso de Estados Unidos a manejar a Luma. Me parece que es parte de los acuerdos que se hicieron en medio de la quiebra del país para cederle el montón de millones y enviar el dinero de la reconstrucción del sistema eléctrico escogiendo a Luma. No se olviden que eso está por ahí. Contrato leonino, exactamente. Que tumbe Manuel Sidre. Citando a Manuel Sidre, eso lo dice Manuel Sidre. Y de ahí nos tenemos que ir definitivamente a la corrupción, sobre todo a lo que también puede ser una imagen interesante. Blanca Ebé Pierluisi. Gracias, Bárbara González. Ella utiliza el apellido de él, pero honestamente no me acuerdo. Déjenme ver si consigo. Creo que es Blanca Ebé López. Tiene un apellido bastante común. Nos tenemos que ir al asunto de Blanca Ebé López. Sabía que era bien común. Blanca Ebé López. Tiene que ver con el alcalde de Mayagüez. El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, tiene unos problemas desde que hace año y medio se identificaron fraude en la corporación que administra muchas de las propiedades públicas del municipio de Mayagüez. Y cuando el alcalde se trajo aquella información, era bien particular sus expresiones, porque daba cuenta de que él era una víctima. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, la Fiscalía de Estados Unidos, nunca ha podido traer de acusado a José Guillermo Rodríguez. Ahí hay aparentemente un contubernio de un director ejecutivo con unos suplidores, corredores, que manejaban las carteras de esa corporación pública, y se acusó a miembros de la Junta, al exdirector ejecutivo y a los 2 funcionarios que habrían de manejar la cuenta de inversiones de esa corporación pública municipal.
José Guillermo Rodríguez, el problema que ha tenido en todo esto es que no hay manera en que pueda despintarse que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Medi, porque entre otras cosas allí estaban ayudantes suyos, ex ayudantes suyos, como por ejemplo un asesor legal del municipio de muchos años, quien habría sido juez y que también está acusado y es uno de los que está pendiente a juicio. Allí hay en este momento 2 personas que son los externos, que son los que manejaban las carteras de inversiones, que se van a hacer culpables. Los otros, que son puertorriqueños, que trabajaban en el municipio y que, como este asesor legal, ha sido un colaborador de José Guillermo Rodríguez, todavía están pendientes. Siempre he dicho que lo más interesante de ese caso es si alguien va a mencionar a José Guillermo Rodríguez, porque hasta el día de hoy soy de las que creo que si José Guillermo Rodríguez estuviera, las autoridades tuvieran alguna evidencia de traerlo como acusado, hacía rato que lo hubieran traído. El Departamento de Justicia refirió al FEI las acciones por negligencia. Y vamos a empezar por ahí. En septiembre del año pasado, por negligencia en el cumplimiento del deber, aquí está convicto Héctor O'Neill, desde el 2017. El Departamento de Justicia de Wanda Vázquez Garcet nunca refirió a Héctor O'Neill por negligencia en el cumplimiento del deber. Aquí hay, si no cientos, vamos a ponerle decenas de alcaldes del Partido Nuevo Progresista convictos, acusados, ninguno ha sido referido al FEI por negligencia en el cumplimiento del deber, ni por unas administraciones ni por las otros del Partido Popular. Pero es la primera vez que vemos que el panel del fiscal especial independiente, después de ser referido, que se lo solicitó la suspensión sumaria, 2 representantes del Partido Nuevo Progresista, entre ellos Quiquito Meléndez, el panel haya emitido hoy una suspensión sumaria en el momento de más crisis para el gobierno del 32%. Una suspensión sumaria a un alcalde, que no es cualquier alcalde, cabecera de distrito, alcalde de Mayagüez, suspensión sumaria antes de que haya alguna acusación en su contra. ¿Pedido por quién? Por los representantes del Partido Nuevo Progresista de ese sector. A lo que voy es que independientemente de lo que ha sido un rum rum toda la vida, de que Guillito ha tenido sus asuntos, rum rum, se supone que la institución del FEI, Nidia Coto Vives y compañía, todos nombrados por gobernadores del Partido Nuevo Progresista, entre ellos Luis Fortuño, por lo menos se cuiden de la apariencia de que están tomando decisiones porque es un asunto político partidista. Por lo menos cuídense, que se cuiden, y no se cuidan ellos se van también por ese chorro, pero cuiden la institución. ¿A quién le importa velar por la credibilidad de las instituciones en este gobierno? Cortina de humo, dice Nilda Lebrón. Y si lo hicieran con los alcaldes tendríamos que ir a elecciones nuevamente. Claro, o sea, aquí hay 20 pespuntes de este conflicto. Pero en efecto, eso pasó hoy. José Guillermo Rodríguez, me imagino que estarán diciendo algo. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, tenía anunciado una conferencia de prensa. La canceló, presidente del Partido Popular, porque yo me imagino que tienen tremendo tollo. Pero eso, yo creo que volvemos hablando de corrupción. Ahí está José Luis Cruz diciendo silencio total, no tengo nada que decir, si soy o no cooperador, si me enviaron una citación del gran jurado. En todo este contexto está el país hoy mirando desde los diferentes esfuerzos de proyección pública, pero sobre todo desde el periodismo, que se pueda hacer un análisis de
Este es el país de ley y orden que dice el gobierno del 32% que tenemos hoy. Hay una vara para medir a unos y para medir a otros. Son las preguntas. Yo me pregunto, ¿cuántas veces la unidad esa administrativa de procedimiento administrativo del FEI ha emitido una suspensión sumaria para alguien que no está ni siquiera acusado de delito? Volvemos. Son las preguntas que definitivamente hay que hacerse en momentos en que todo lo que se vislumbra desde la discusión pública son los problemas que tiene este gobierno desde el Ejecutivo, sin hablar de los que tiene el Legislativo, que los hemos traído también, en términos de la credibilidad de las instituciones. Pero sí, imagínense, nadie recuerda si Carmen González Magás fue como secretaria de la familia al mensaje del gobernador. No fue. Pero es que quién sabe, si los ven en la calle nadie sabe quiénes son, porque realmente, ¿dónde está el trabajo de los jefes de agencia dándole cara al país de las cosas que están pasando? Ninguno. Y ni hablar de los que tienen la responsabilidad y la misión de proteger los derechos ambientales, los recursos ambientales. Ahí está, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Si el FEI actúa es malo y si no es peor. No, realmente no estamos hablando de eso, Vilmari. Estamos diciendo propiamente que por lo menos tienen la historia y el contexto, tiene que estar ahí para que la gente también fiscalice cuáles son sus deberes y responsabilidades para con los cargos. Nadie está diciendo si es malo o si es bueno. Fíjate que estamos estableciendo el contexto y el contexto está claro. Esa es la historia del FEI. Pregúntate cuántas veces acusaron por negligencia criminal a ninguno de los que están ahora mismo convictos por corrupción. A ninguno. De eso es lo que estamos hablando. Hay que investigar a la saciedad a los que se postulan para cargos públicos, buscar hasta debajo de las alfombras. Quizás estaba y no la reconocimos. Esto de Salinas debería ser un fiscal como el del Cerro Maravilla y Vista, según Carl Soderbergh. Fue un asesinato ambiental. Estoy de acuerdo con Carl Soderbergh. Vamos a ver si tienen la voluntad. Volvemos. Hay que hacer una demanda de clase para que devuelvan los rineros romanos. Se puede. Las demandas de clase son mecanismos bien de mucha... Déjame ver cómo te lo digo. Que hay que establecer bases bien sólidas y toman mucho tiempo. No creo que este asunto se pueda ir por una demanda de clase para pedir el dinero. Yo pensaría que una buena demanda de clase, por ejemplo, sería ser bien específico. En el caso del municipio de Salinas, por ejemplo, que la gente de Salinas decida que le destruyeron el hábitat natural de la bahía de Estuarina de Jobos y vaya contra las agencias que no hicieron su trabajo. No sé, pero no estoy tan segura que aguante el análisis, una demanda de clase de esa naturaleza. Todo caso en el FEI tiene que ser referido por alguna institución gubernamental. Sí, bueno, en el caso de los oficiales públicos, definitivamente el Departamento de Justicia, pero puede haber querellas dirigidas. Lo que pasa es que si hay querellas dirigidas, tienen que ser a justicia investiga y el mecanismo es justicia referirle al FEI. Ese es el mecanismo que establece la ley. Dice Yari, me gustaría, pero algo hay que idear como pueblo para que haya consecuencias. Estoy de acuerdo. Tiene que haber consecuencias. ¿Usted se siente orgullosa? No sé quién está. No sé si es a mí. Ok. Ya, estás hablando con otra persona. Gracias, Bárbara. Bueno, nosotros nos vamos. Nos tenemos que ir. Son las 11:56. No se olviden que estamos a través de todas nuestras plataformas actualizando las investigaciones con relación a las mareas. Otras investigaciones pendientes que pronto saldrán también, pero sobre todo no olviden que pueden ir a programar su donativo a través de bonitasradio.net
PayPal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, y gracias a Buen Vecino Café, a las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Manuel Seno Gandía y Juana Díaz, siempre por estar con nosotros. No se olviden, compartan. Esta tarde tenemos un programa, una entrevista grabada que no se la pueden perder con Carlos Severino. Y este fin de semana tenemos el primer programa de Más Salud. Importante. Voy a grabar otro hoy que va a salir el lunes sobre la inconstitucionalidad del proyecto 693 que limita la posibilidad del aborto legal en Puerto Rico. Gracias por tenernos al día. Gracias a ustedes por estar. Nos vemos. Seguiremos informando. Buen provecho. Hasta mañana.